Hola hermanos, el día de hoy 7 de noviembre del 2025 es primer viernes, es primer viernes del mes de noviembre, así que por lo tanto la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ya lo saben, tenemos que mantener y pues más bien acrecentar, profundizar, extender esta devoción porque hemos herido demasiado estos sagrados corazones de Jesús y de María con nuestro pecado, con nuestra indiferencia, con nuestras actitudes nefastas. Realmente, vamos, Dios está muy dolido por todo esto y lo ha dicho a los santos, lo dijo la Virgen en Fátima. Y por cierto, hablando de la Virgen, ¿no? Oigan, qué dolor es doloroso escuchar a algunos hermanos que se dicen católicos reaccionando de una manera un poco desproporcionada frente al tema de esta publicación que ha hecho el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre el manejo de algunos términos que efectivamente no son legítimos para ser señalados a la Virgen. Puede entenderse por una analogía, pero no de una manera directa, ¿no? Y la gente, no, nos están quitando el dogma, la fe en la Virgen, se está protestantizando la iglesia. Oigan, los 4 dogmas marianos nadie los ha quitado, ¿no? Maternidad divina, virginidad perpetua, inmaculada concepción, asunción. Esos son los 4 dogmas de la Virgen. Y digo, relacionados con la Virgen, pero realmente es el reconocimiento de su papel dentro de la obra de la salvación. Nadie le está quitando eso, ¿no? Ella es la madre, es la maestra, es la perfecta discípula, nuestro modelo, pero vamos, hombre, de llegar a esos extremos de decir que el Papa ahora es Francisco 2.0. Así lo están titulando. Es una cosa terrible. Oigan, esto es una ofensa también a la memoria del Papa Francisco, pero es una ofensa a la Iglesia. No es esto. Y hay alguna gente que lamentablemente, fanatizada, dice cosas que no. Evidentemente la Virgen no puede ser redentora al mismo nivel de Cristo porque el único redentor es Él. Punto. ¿Colabora ella en la obra de la redención? Claro que sí. Sin ella no se hubiese encarnado el Verbo. Claro que sí, tiene un papel preponderante, un papel importantísimo, el papel más importante entre los seres humanos. Sí, todo eso es cierto, pero no puede redimir, porque para redimir tendría que ser al mismo tiempo Dios y hombre, y el único verdadero Dios y verdadero hombre es Cristo. Quita eso, que ella no contribuye a la salvación. Por favor, claro que contribuye. ¿Cómo le voy a negar a mi madre ese papel? Sin ella, Dios se valió de ella para venir a nosotros. O sea, eso nadie lo está quitando, no pierde la devoción, igual que el término medianera de todas las gracias, ¿no? Sí, ella ayuda, es una cooperadora media en ese sentido, pero no en el sentido del mediador que es únicamente Cristo, ¿no? Entonces, esas precisiones, lean el documento, hombre, léanlo completo, no se dejen ir por las publicaciones de sitios supuestamente católicos. Ese es un irrespeto más bien a la madre. Miren, si hay una cosa que ella efectivamente nos ha insistido en las apariciones que son reconocidas por la Iglesia. En fin, esas, usted no está obligado a creerlas. Sí, porque eso no son dogmas de fe. Lourdes, Fátima, no son dogmas de fe. Guadalupe, no son dogmas de fe, pero contribuyen a nuestro crecimiento y la Madre se vale de estas maneras, con permiso de su Señor, para poder interceder por nosotros de manera más cercana, pero ella nunca se da unos títulos que no tienen que ver, ¿no? Piensen en los títulos que se ha dado en Fátima, por ejemplo, Nuestra Señora del Santo Rosario o el Inmaculado Corazón, su Inmaculado Corazón, pero ella nunca habla de estos títulos, ¿no? Y lo digo porque le hacemos un flaco servicio a la Iglesia actuando de esta manera, ¿no? Cuando empezamos a utilizar términos que son, insisto, usted puede de alguna manera, pero no es correcto usarlos. Por eso digo, hay que ver hacia dónde está apuntando este documento bello. Me parece que está muy bien elaborado. No, pero es que ese es tal cardenal. Y lo bueno es que ni lo conocen al cardenal y tucho, le dicen, así como, oigan, esto no es la Iglesia, ¿no? Eso no es la Iglesia no es esto. Y claro que hay una autoridad dentro de la Iglesia que debe velar y cuidar para que no se llegue a extremos. Yo conozco, tantas historias de supuestas apariciones de la Virgen que luego terminan en un fiasco extraordinario, en una mentira absoluta, haciendo de Dios lo que Dios no es. Entonces, aquí, insisto, hay una devoción desbordada que la Iglesia ha debido ordenar, para que así no se nos vaya de la mano. Repito, eso no quita en absolutamente nada
nada, 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 el papel importantísimo, central en la obra de la salvación que tiene la Virgen. Pero no le podemos dar su papel o equipararlo al papel de su hijo. Ella misma reclamaría eso, ¿no? Ella misma reclamaría eso. Hagan lo que Él les diga. No lo que yo digo, lo que de todas maneras ella no lo dice tampoco en ningún momento. Por eso les digo, pero lo que sí duele, insisto, estos expertos en doctrina de la iglesia, expertos en historia de la iglesia, porque quieren hablar con una propiedad de histórica. Vamos, hombre, hay que leer todos los textos con el contexto, con el respeto debido. Ya, insisto, yo me quedo con algunas de las expresiones del cardenal Joseph Ratzinger. Alguno lo va a poner en duda, que era medio protestantizoide o al contrario. ¿Cómo lo van a ver? No. Entonces yo ahí sí les digo, tengan mucho cuidado y tengamos mucho cuidado con cariño. Oigan, eso de destrozarnos entre nosotros por una cosa que no es fundamental, que no es esencial y que, repito, había que corregir para que no se llegase a extremos. La Virgen tiene un papel importantísimo. Yo sueño con abrazarla algún día en el cielo y esa es mi meta, poder abrazarla a ella. Yo sé que algunos se enoja con esto, pero es la verdad. Yo sé que el Hijo no se enoja con eso, ¿ya? Pero sí, mi meta es llegar a abrazar a la Virgen Santísima en el cielo. Punto. Hasta ahí. Eso no quita su papel de madre, de hermana nuestra, de madre nuestra, de madre de la iglesia. Todos esos títulos siguen estando. Yo creo que no ha quitado. Yo rezo las letanías todos los días. ¿Escucharon ustedes algunas de las letanías que fueron quitadas con ese documento? No, ¿verdad? Entonces, cuidado, no caigamos en extremos que no tienen nada que ver. La iglesia no se está protestantizando, sino que la iglesia está poniendo orden. Nada más. Hoy les voy a hablar brevemente, por eso me dediqué a hablar un poquitito más de este tema, de San Prosdócimo. Ya sé de dónde se lo sacó el padre. Fíjense bien, San Prosdócimo es el patrono de la ciudad de Padua. Sí. Dicen, la tradición dice que Prosdócimo, el esperado, eso es lo que significa, llegó con Pedro procedente probablemente de Antioquía. Llega a Roma. Y entonces en la zona de la Liguria y el Véneto había ahí unas tribus que se conocen como los Eugéneos. Y entonces, de hecho se suponía que hay una ciudad que se llamaba Eugenian. Y entonces estos Eugéneos, necesitaban ser evangelizados. Y Pedro envió a Prosdócimo para que fuera a evangelizarlos. Y entonces él va a convertir a una tal Justina. Ahí sí ya no, porque probablemente Santa Justina es de 1 o 2 siglos más tarde, es mártir, ¿no? Que es la patrona precisamente de Padua. Y, ¿cómo se llama? En la Basílica de Santa Justina, ahí están los restos de San Prosdócimo y están los restos de San Lucas. Lo habíamos hablado de San Lucas, ¿se acuerdan? Hace unas semanas. Bueno. Y entonces ahí están enterrados. Entonces Prosdócimo, según la tradición, convirtió a Justina. Además tenía un diácono que se llamaba Daniel. Los restos de Daniel sí no están ahí. Los restos de Daniel están en la catedral de Padua. Y bueno, la tradición dice que él fue el gran evangelizador de esa zona. Y entonces este Prosdócimo es el patrono de Padua. O sea, y cuidado, porque algunos piensan el santo más, y la gente le dice, sí, ¿verdad? El santo, y el santo se refieren a San Antonio. Con San Antonito usted no se mete, oiga, porque la fama de Antonito y la devoción ahí no tiene comparación, ¿no? Pero fíjense, el patrono es Prosdócimo, Justina, Daniel y Antonio. Ellos son los 4 patronos de la ciudad de Padua. Bonito, ¿no? A mí lo que me encanta de esta historia, si me lo permiten, es Pedro piensa y envía a que vaya a evangelizar. Y logra muchas conversiones, y bueno, ahí está el ejemplo. Bueno, ya les digo, no hay mayor dato sobre él. Se le celebra siempre el 7 de noviembre. No se dice que murió mártir, en ninguna parte aparece algo del martirio. Yo leí en algo, sí, pero no huele a que haya sido martirizado. Pero ya les digo, es una cosa bella, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos a terminar, acuérdense que ya mañana terminamos de leer la carta a los romanos, ¿no? Ya la próxima semana, el libro de la sabiduría. Creo que es el libro de la sabiduría el que estamos en el... Espérense. Es año impar. Sí, el libro de la sabiduría. Bueno, vamos. Entonces, capítulo 15 de la carta a los romanos, versículos del 14 al 21. Hermanos,
En lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimiento para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado en no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He tenido cuidado, dice Pablo, de no irme a meter, pero Pablito, le estás escribiendo a los romanos y vos no fundaste la comunidad de Roma. Sí, pero es porque Pablo va para Roma. O sea, entonces tiene que hacer de alguna manera, está pensando en ir a Roma, luego lo va a hacer prisionero, pero en ese momento probablemente no lo estaba pensando que iba a ir como prisionero. Pero por eso Pablo lo dice, no, miren, yo no vengo aquí a refundar el asunto. No, eso de refundación no entra aquí en el plan para nada, sino que es sencillamente, yo les he contado, miren, gracias a la acción del Espíritu Santo, gracias a Dios, pues he logrado ser un evangelizador, Dios se ha valido, yo he servido de medio, Pablo es muy humilde, ¿no?, en ese sentido, y así debe ser, para que el Señor fuera dado a conocer, para que se conociera en todas las regiones, desde Jerusalén hasta la Iliria, dice él, y más, ¿no? O sea, porque realmente el Illyricum, para que lo piensen, el Illyricum es la zona de, o lo que hoy en día sería Croacia, Serbia, me explico, esa zona, hasta ahí debería de considerarse. Bueno, Pablo llegó hasta ahí, no lo sabemos, pero él lo anuncia, ¿no? Él dice que estuvo cerca de esa zona. Bueno, no tenemos datos porque qué tal que más adelante encontremos una carta a los ilíricos, pero está bien, podría darse. No, esa también es la zona que se conoce como la Dalmacia, ¿no? Esa zona. Bueno, igual, el tema es que Pablo llegó por todas partes, pues, y entonces él se ha acreditado, por eso dice, debo ser reconocido precisamente por esto, porque, hombre, les he escrito esto con atrevimiento, pero quiero que entiendan, mi actividad sacerdotal me encanta. Mi actividad sacerdotal consiste en ¿qué? En llevar el Evangelio, en dar a conocer, yo soy ministro, ¿ya? Yo no soy dueño, soy administrador, y por eso yo, para la gloria de Dios, he dado a conocer el mensaje de Cristo. Ay, Dios mío. Hablando de administradores, el Evangelio de hoy, ya lo notaron, ¿verdad? Nos saltamos completito la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, porque ya se lee en otro momento durante el año. Entonces ayer leímos las dos parábolas primeras de la misericordia, la oveja perdida, la dracma perdida, pero ahora pues nos saltamos al capítulo 16 de Lucas, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí termina, cuidado, porque lo que sigue después, acuérdense que leímos este evangelio, lo leímos hace algunos domingos atrás, y entonces la tentación es pensar que Cristo está alabando la picardía de este administrador injusto, como le llama normalmente la tradición. No está haciendo eso, él está reconociendo, hasta aquí llevaría la primera parte, nos vamos a leer creo que mañana la segunda parte, la habilidad del tipo. Eso es lo que él está reconociendo, que son más hábiles los hijos de las tinieblas en las cosas de este mundo que los hijos de la luz. Punto. Pero en ningún momento Jesús está alabando la maldad.
la malicia. No le está alabando. Jesús está señalando que Él es hábil. Es un oikónomo, no se les olvide, es un ecónomo, es un administrador, él no es el dueño. Y esto es importantísimo siempre, porque nosotros no somos administradores, no somos dueños de las cosas ni de las realidades, hombre. Y fue acusado literalmente de dieblete, fue acusado, diablos el que acusa, ¿no? Entonces fue acusado, fue señalado, el problema aquí es denunciado, sí fue denunciado, sí, de diascorpizón, de malgastar, de derrochar, es el mismo verbo que en el capítulo 15 se nos dice cuando se nos habla del hijo perdido que derrochó los bienes de su padre. Bueno, sí, efectivamente, a eso se refiere también. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, claro, que son administradores también, se les confía una misión, a nosotros se nos confía una misión. Entonces, ¿qué resulta de esta misión? Bueno, que llega un momento en el que va a haber un apodos, va a haber que rendir cuentas. Pues todos vamos a tener que rendir cuentas, tarde o temprano, ¿no? Eso es lo que escuchábamos, de hecho, hace un par de días, ¿se acuerdan? Cuando se tiene que rendir cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que está? Se le va a pedir a usted rendir cuentas, pues, de su oikonomía, de su administración, de lo que usted ha hecho con su salud, con su vida, con su familia, con sus capacidades, con su vocación, con lo que sea. Usted tiene que responder por eso. Y eso no es para echarle miedo a nadie, hombre. Pues sí, es normal. Es decir, se nos ha confiado mucho, pues mucho se nos va a exigir. Eso es normal, ¿no? Bueno, y entonces empieza este administrador, porque lo acusan, diablete, lo acusan, y entonces, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Ya? Yo no puedo cavar, interesante, ¿no? No puedo mendigar, me da vergüenza mendigar. Y entonces, me da vergüenza, literalmente, aiskinomai, es decir, se me pone el rostro rojo, literal. Y entonces, ¿qué hago? Ya está pensando en cómo cuidarse las espaldas. Y es tan astuto, pero tan astuto, que lo que hace, fíjense, él ni siquiera él hace los recibos, sino que pone a los otros a que hagan, escribe rápido 1 por 80, escribe 1 por 50. Es decir, que el otro se queme. Ya, si le hacen auditoría, esa no es mi letra. Hasta ese nivel llega, ¿no? Pero fíjense, es interesante, ¿cómo se llama? Hacia dónde se mueve, ¿no? Porque él dice que lo puedan recibir en sus casas, de Jonjotai, es decir, recibirlo, acogerlo, valorarlo. Es que este quiere seguir viviendo a costa de los otros. No quiere trabajar. Es un mal administrador porque ha derrochado, porque ha malgastado. Y recuerden que las administraciones en tiempos del Señor Jesús, en este caso, se le confiaba un dueño, un hombre rico confiaba una tierra, usted me tiene que producir tanto y lo restante es para usted. Probablemente, de hecho, estos 50 barriles y aquellas otras 20 sacos de trigo eran su ganancia, era lo que le tocaba a él. Pero muy astutamente busca, incluso con el dinero injusto, que lo vamos a escuchar mañana, gánense amigos. Gánense amigos, o sea, es saber hacer buen uso de lo que Dios pone en nuestras manos. Claro, aquí hay un acto reñido con la ley, sí lo hay, pero Jesús está alabando la astucia, eso es lo que él está alabando, ¿ya? Por eso que se vio obligado el dueño a reconocerlo, ¿no? Que él estaba actuando de una manera muy, pero muy pícara, de una manera que actuó con fronimos, es decir, actuó con prudencia. O sea, actuó con eso, literalmente eso, fronimos. Pero nosotros somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas. Por el tiempo, hagamos oración. Señor, gracias por todas las capacidades que me has dado. Ayúdame a reconocerlas y agradecerlas, a ponerlas al servicio de los hermanos, de tu reino de justicia, verdad, amor y paz. Que mi astucia no se vuelque en alcanzar mis caprichos y busque el crecimiento de los más pequeños y pobres. Que mi inteligencia no sirva para justificar mis errores y me ayude a crecer en sinceridad y humanidad. Que mi creatividad no sea egoísta ni aprovechada y abra nuevos caminos para la generosidad y el amor. Que mi talento no se centre en perseguir mi bienestar y trabaje para construir el bien común y la paz. Señor, gracias por todas las capacidades que me has dado. Ayúdame a reconocerlas y agradecerlas, a ponerlas al servicio de los hermanos de tu reino de justicia, verdad, amor y paz. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Prosdócimo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Feliz viernes para todos.